Entendemos la historia. Esta es la revolución. El día de hoy damos continuidad y nos encontramos ya en el centro de la Habana Vieja y aquí podemos observar el imponente Capitolio con un contraste maravilloso. Acompáñenme en esta nueva aventura en Cuba. Querida familia, nos encontramos en el centro de la Habana Vieja, precisamente en el Capitolio. Miren qué edificio tan hermoso, y el día de hoy estaremos recorriendo lugares inéditos de esta ciudad, así que nos vamos a adentrar por sus calles a conocer, ¿verdad?, toda la historia y la cultura de este hermoso país y a disfrutar de todo lo que tiene la Habana y específicamente todo Cuba para conocer. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y acompáñenme en este grandioso recorrido. Mi primera vez en Cuba. Está corriendo bastante viento, así que no sé si me logran escuchar, pero los edificios están muy bonitos y algo que me llama mucho la atención son los autos antiguos que están muy bonitos, otros mejores que otros, la verdad, pero está súper genial. Y todo esto es aquí al frente del Capitolio, está súper genial. Cuando observamos el Capitolio pareciera que no sucediera nada en esta nación, porque se ve todo muy organizado, muy limpio y todo muy bonito, pero justamente al frente ya se comienza a notar la desigualdad. El día de hoy, por temas del ciclón que hay en la isla, hay mucho pero mucho viento y la marea está muy alta. Sin embargo, los carros que ofrecen el servicio de turismo siguen estando allí y muchas personas queriendo vender paquetes a nosotros los turistas sin importar el clima. Aquí nos adentramos a caminar en las calles de La Habana Vieja, teniendo mucho cuidado, ¿verdad? Porque muchas personas están allí acosando constantemente para sacar algo, alguna ayuda o algún beneficio. Aquí podemos ver murales de la Galería de la Revolución, la bandera cubana, el Che Guevara y también los edificios que a su alrededor aparentemente están que se caen por el descuido a lo largo de los años. Y es que caminando por toda esta zona, no todos los edificios se están derrumbando, porque hay edificios muy hermosos como este, pero ahora sí que la gran mayoría está a punto de colapsar. Las calles están repletas de cubanos que salen a trabajar, otros que tal vez te acosan un poco para solicitar alguna ayuda o algo de comer, alguna prenda de vestir. Esto es algo muy notorio. Puedes decirle que no a uno, pero a los 2 metros ya hay otro que quiere una ayuda y así sucesivamente te vas topando con ellos a lo largo de todas las calles. Aquí podemos observar este Star Coffee de Cuba, similar a un Starbucks, que aquí vamos caminando hacia las plazas y luego entraremos a la bodeguita del medio. Esta plaza me gusta mucho porque tiene ese estilo contemporáneo, barroco, y la iglesia completamente en piedra está muy genial y cerca de lo que es el malecón. Muchas personas con las cartas para venderte comidas y muchas cosas así. Está haciendo bastante calorcito, estamos sudando, pero seguimos recorriendo todo este sitio y la verdad está muy bonito. Hay muchas ventas en la calle, todo el mundo te quiere vender algo, te suelta una persona, te llega la otra, te quieren averiguar de qué nacionalidad eres y te quieren vender absolutamente todo, hasta cosas ilegales. Pero tú, siendo muy amable, les dices no, gracias, y continúas tu recorrido. Así que vamos a continuar apreciando todo esto tan hermoso. Justamente en esa edificación de la esquina, le voy a hacer zoom, fue donde inició la inauguración de la Habana, Cuba, hace muchos años atrás. ¿Qué tal el paseo por Cuba? Todo muy chévere. Y seguimos recorriendo, nos encontramos en un pedazo del mar y a mis espaldas podemos conseguir lo que es la fortaleza de San Carlos y el Cristo de la Habana. Esto está muy bonito, así que seguiremos recorriendo y dejando información importante en todas las imágenes y en el transcurso de este video. Mira, yo no sé si esto es como derrame de petróleo o qué será,
Y bueno, las personas allí, ¿verdad? Pescando, tratando de buscar su día a día. La situación es bastante crítica, pero aún el cubano busca la manera de seguir adelante. Aquí podemos ver el Muelle de la Caballería, Parque Infantil La Maestranza, Anfiteatro de La Habana Vieja y Hotel Parque Central, que está todo sobre esta misma vía. Aquí tenemos la muralla del mar. Ahí vais a pasando el puente. Aquí esta zona está muy tranquila, muy bonita, no hay tanta gente, esto me agrada. Qué bonito está esta parte, la verdad que sí. Y allá el mar. En estas partes están como las lanchitas, los botes ya así deteriorados y los tienen aquí en las calles. En algún momento esto surcó las aguas. La nena. Y bueno, ya vamos caminando hacia la bodeguita de El Medio, un lugar súper famoso donde grandes celebridades, artistas, presidentes, embajadores, primeros ministros han venido a degustar lo sabroso de Cuba, y a los alrededores podemos ver ventas de souvenir y todo. Ya estamos aquí dentro de la bodeguita del Medio y vemos que está muchos cuadros de personalidades importantes de todo el mundo que han venido a este lugar, y las paredes están completamente grafitadas porque muchos han dejado su firma y huella para que sepan que en algún momento estuvieron aquí dentro en la bodeguita del Medio, un lugar lleno de sabor, cultura, tradición e importante, de gran historia. Aquí podemos observar los precios y la mayoría se cobra en dólares. Podemos ver que hay camarón, langosta y todo eso, pero lo que hace significativo a la bodeguita del Medio seguro que es el mojito. Y no me voy a ir de este lugar sin probar un mojito original cubano en Cuba, en la bodeguita. Y bueno, chicos, nos encontramos en la bodeguita del Medio, un restaurante súper famoso de acá de La Habana, Cuba. Y lo más inusual y más conocido de esto es el mojito cubano. Dicen que de aquí fue donde se originó esta bebida, así que yo no me podía ir de La Habana sin probar un mojito cubano original. Muchos artistas, políticos y famosos de distintas partes del mundo han venido a este lugar a tomar un mojito cubano original y a dejar su firma y su nombre en las paredes de este enigmático y famoso restaurante. Así que vamos a probar un mojito cubano original aquí en Cuba. Wow, muy rico. El sabor súper distinto. Salud y a disfrutar. Y miren a quién me conseguí aquí, por Dios, hasta en la sopa me lo consigo, y en mis sueños también está. Hay muchas fotos de personalidades, incluso de presidentes. Aquí podemos ver a Lula da Silva cuando visitó este lugar. La verdad es muy bonito e imperdible, debes conocer la bodeguita del Medio. Bueno, y esta calle es súper concurrida porque allá al fondo es donde está la bodeguita del Medio. Y está todo muy chévere, venden muchas cosas, música en vivo y bueno, mil y un cosas que te venden en este lugar.